Gracias por sintonizarnos. Estamos en Mágico TV y este día tenemos una entrevista muy especial. Tenemos al vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Coméntenos, Félix, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Mágico TV. Siempre es un gusto conversar contigo. Sabemos del amplio conocimiento que usted tiene y que ha generado esta unificación para trascender a nivel regional. Coméntenos si habría la posibilidad de trascender solo de manera regional o también a nivel latinoamericano. Bueno, mira, en principio nosotros queremos reconocer que con el liderazgo del presidente Bukele, El Salvador se ha posicionado ya como un país de oportunidades, un país seguro, un país que está atrayendo mucha inversión extranjera, mucho turismo. Es decir, hay un nuevo rostro de El Salvador. Y a partir de ese liderazgo irradiamos en la región centroamericana todas unas sinergias positivas, intercambios con nuestros países hermanos del Istmo Centroamericano, la Centroamérica insular, que llamamos nosotros, que es la República Dominicana, que es parte del sistema del SICA, y fortaleciendo el sistema de integración centroamericana, fortalecemos la región. Ahora, ya la comunicación más amplia con la región del Caribe y el resto de América del Sur, es lo que el presidente Fernández llamó una integración circular, porque sí vale la pena explicar que en este último encuentro que se realizó en Buenos Aires de la CELAC, que es esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el diálogo se volvió más amplio, de mayor oportunidad, porque ya es una región que a nivel planetario es muy relevante. Por lo tanto, sí, nuestra expectativa es ir, primero, consolidando y fortaleciendo nuestro proceso interno en El Salvador, en el cual, pues, por tener esa gran ventaja histórica de un presidente que tiene el talante de estadista y el talento suficiente y necesario para conducir el país hacia adelante, nos va a permitir también consolidar las relaciones con los otros 7 estados que conformamos el SICA, que somos 8 estados, 7 estados más El Salvador, y luego dar ese salto, porque ya hay un compromiso de que lo asumimos en Buenos Aires, de que la región latinoamericana y caribeña, o sea, la CELAC, se va a consolidar como un espacio para múltiples oportunidades y con diálogos con otras regiones. Ya hay un diálogo propuesto CELAC, Unión Europea, pero también se va a establecer este diálogo con otros actores importantes de la comunidad internacional, como el caso de CELAC China o la CELAC con otros países del planeta. ¿Qué beneficios traería a El Salvador esta posible unión regional? Bueno, para nosotros siempre ha sido importante entendernos que pequeños países como los nuestros, imagínate nuestra economía que depende de una extensión territorial de 20.000 kilómetros cuadrados y una población que no llegamos a los 10 millones de habitantes, aún contando los salvadoreños que residen fuera del país, no tiene viabilidad en el mundo contemporáneo por sí sola. Por lo tanto, cuando unimos esfuerzos y generamos sinergias regionales, el beneficio es inmediato para nuestro país, porque las oportunidades se multiplican. Solo para ponerte un ejemplo, cómo nos beneficiamos de una acción de carácter regional. Durante la pandemia se hicieron compras de medicamentos a través de un organismo del SICA que implicaba a los 8 ministerios de salud. Solo con esas compras que se hicieron de medicamentos, de vacunas y de demás productos necesarios para combatir el COVID, hubo un ahorro para los estados de más de 100 millones de dólares. O sea, pues nuestro país se benefició de una acción planteada a nivel regional que posiblemente si hubiéramos hecho las compras como país no hubiéramos tenido esos beneficios económicos que sí recibimos. Vicepresidente, de ser posible esta unificación centroamericana, ¿qué papel jugaría El Salvador? Bueno, aquí hablamos de una política interpares, es decir, todos los estados tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El papel de El Salvador sería pues de continuar impulsando el proceso, pasar lo que hemos dicho como ya es una
es una meta que tenemos, una aspiración, pero también se ha vuelto una consigna, pasar de la integración a la Unión Centroamericana. Nosotros estamos impulsando este diálogo con los estados de que es necesario ya revisar el protocolo de Tegucigalpa que dio origen al SICA, ahí se creó el Sistema de Integración Centroamericana en 1991, o sea, hace ya más de 30 años, y ahora es tiempo de que demos un salto de calidad, un salto a un nivel superior, que sea crear esta unión donde hayan normas de carácter comunitario, donde haya instituciones de carácter comunitario y que eso nos permita hacer una gestión y una administración tomando en cuenta toda la región, porque unidos somos más de 550.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, ya es un territorio considerable, con una población de más de 60 millones de habitantes, y eso nos vuelve ya sujetos relevantes a nivel internacional. Okay. ¿Podría mencionarnos o hablarnos un poco acerca de los programas y los proyectos con los que cuenta el Plan Trifinio? Bueno, el Plan Trifinio es otro de los programas que están asignados a la vicepresidencia. Esto tiene un origen histórico porque fue un tratado internacional que se firmó en los años 90 de 3 países que tenemos una frontera común, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, y por eso se llama Trifinio, porque indica el punto de coincidencia de los 3 países. En este plan y en este proyecto del Trifinio hay muchísimas líneas de trabajo, muchos proyectos, unos que van desde la parte del fortalecimiento de cadenas productivas a nivel agrícola, en la zona nuestra, en la parte de los municipios de Chalatenango, como son San Ignacio, La Palma, hay cultivos importantes de vegetales, de aguacates, y eso se explota y lo estamos apoyando ahora con el apoyo del Reino de Marruecos de una manera más tecnificada. En otra región, un poco más al occidente, tenemos la producción de café de excelencia. La tasa de excelencia se ha ganado en 11 ocasiones y este café proviene prácticamente de esta región. Entonces también la recuperación de las plantaciones de café es una de las tareas. Esto genera turismo, también algo que es estratégico, que es la conservación de agua. Esta zona del país donde existe, donde nace el río Lempa, en la zona de la cuenca alta del río Lempa, está en la zona Trifinio. El río Lempa es la vida de este país, entonces también tenemos todo este tema de manejo de los recursos hídricos, el turismo, hay una biosfera que es una reserva natural que está contemplada como un patrimonio de la humanidad, se llama la biosfera Trifinio Mancomunidad, que son varios cientos de kilómetros cuadrados de bosque, donde hay fauna y flora que se conserva y se cuida mucho, y donde también la comunidad internacional ha puesto sus ojos. Hay un programa que se llama de paisajes del Reino Unido de la Gran Bretaña, que nos está apoyando para darle mantenimiento a esta región. O sea, pues que como tú puedes ver, en los proyectos del Trifinio hay cadenas productivas de carácter agrícola, conservación del medio ambiente, conservación de los recursos hídricos, turismo. Bueno, hay mucho trabajo que hacer con las comunidades, por supuesto. Trabajamos de la mano con las comunidades de la base, con asociaciones de mujeres sobre todo, porque siempre tratamos de hacer los proyectos con una política de género donde la mujer tiene un papel importante. De hecho, estamos lanzando ya junto con ONU Mujer el proyecto MELIT 2. MELIT quiere decir Mujer, Economía Local y Territorio. Entonces, en la zona Trifinio está desarrollando este proyecto y alianza con el sector privado, que también en esta zona hay de las empresas de alta tecnología de nuestro país, como la empresa Holcim, que está en el municipio de Metapán, donde se produce el cemento, o la empresa Ventus, que está generando energía. O sea, es una región de muchas oportunidades que la estamos tratando y trabajando con mucho empeño. Ok, conocemos los beneficios también y la importancia de estos proyectos, pero de manera enfática, ¿cómo ha beneficiado a los pobladores de estas zonas este tratado para potencializar justamente la zona? Bueno, lo te explicaba de que, por ejemplo, en el caso de las comunidades y sobre todo de mujeres que son cabeza de familia, han sido beneficiadas con muchos proyectos de carácter, primero familiar, luego de carácter comunitario y luego de carácter local. Es decir, ahí se les han preparado
a ellas para que puedan ser emprendedoras con granjas avícolas, se les ha repartido gallinas ponedoras para que puedan tener la producción de huevo para consumo familiar, para mercados locales. También se les ha dado entrenamiento, formación para la elaboración de huertos caseros, de viveros. Solo en el caso de La Palma, en la parte alta, hemos podido visitar varias cooperativas que se están beneficiando con estos programas de los viveros en el cultivo de tomates, que los dirigen mujeres, no solo en la parte de la producción del tomate, sino en su procesamiento y su comercialización. Podemos visitar varias cooperativas en las cuales es la mujer la que está llevando a cabo y liderando estos procesos. O sea, pues que el beneficio es directo, inmediato y impacta positivamente la economía familiar, brinda oportunidades de trabajo y para la mujer, sobre todo, la mujer emprendedora, le da una ventana grandísima de oportunidades. ¿Podría ampliarnos sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, el otro programa que tiene la vicepresidencia está asignado al Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. Es una entidad que creó el presidente Bukele mediante un decreto ejecutivo y le asignó a la vicepresidencia la responsabilidad de conducirla. El Consejo está integrado por varios ministerios y por entidades académicas y tiene como principal objetivo, primero, elaborar un informe sobre el desarrollo humano en el país. Lo hemos hecho en colaboración con Naciones Unidas. Y el otro es hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De hecho, presentamos ya en el mes de julio del año pasado el informe voluntario de país, que El Salvador tenía muchos años de no presentar ese informe. Entonces, en el Consejo decidimos cumplir esa obligación con la comunidad internacional. Convocamos a todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidades en el cumplimiento de los ODS. Hicimos una priorización, seleccionamos los 10 en los que habíamos invertido más recursos y, sin descuidar los otros 7, hicimos un reporte para presentarlo a Naciones Unidas. El Salvador fue felicitado, primero por cumplir esa obligación y segundo por el nivel de cumplimiento que tenemos en todos los ODS. Así que para nosotros es importante. Ahora vamos al segundo paso, que va a ser presentado ahí también por el mes de junio, julio de este año, la estrategia de desarrollo sostenible. Ya la estamos terminando, están los primeros borradores. Este trabajo lo está haciendo el Consejo junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con PNUD. Así que ahí hay muy buenas noticias en este tema. Ya cambiando de tema y no menos importante también, quisiéramos saber cuáles son los puntos más importantes o los puntos que se puedan cambiar a corto plazo a las reformas a la Constitución. Bueno, el proyecto de reforma constitucional también fue otra iniciativa que el presidente Bukele decidió que la vicepresidencia se encargara, elaboró y aprobó un decreto ejecutivo en el cual pues me comisionaba para que yo integrara un equipo ad hoc y poder empezar un proceso de estudio sobre las posibilidades de reforma constitucional. Cuando empezamos a hacer este estudio y empezamos a convocar a todos los sectores, tanto aquí en el territorio nacional como los salvadoreños que viven fuera del país, por primera vez se les daba la oportunidad de que pudieran opinar y de que pudieran presentar sus propuestas. Empezamos a ver que había miles y miles de propuestas y que había que ordenarlas y sistematizarlas. Así que lo pudimos resumir en 4 grandes bloques. El primero es la parte dogmática de la Constitución, donde se consignan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, y ahí ampliamos el catálogo de derechos fundamentales en temas de familia, en temas de educación, en temas de salud, en temas de trabajo, en fin, todos los nuevos derechos que el siglo XXI nos está brindando como una actualización de la agenda a la Declaración Universal de Derechos Humanos que se hizo el siglo pasado, en 1948, nosotros lo hemos incorporado en este proyecto. Luego también hablamos del sistema político y del modelo económico de nuestro país, que no está definido en la Constitución actual,
y hemos dejado con claridad la importancia de que el ciudadano tenga una mayor participación en las decisiones trascendentales que afectan la vida de todos y que no pueden ser tomadas por los representantes únicamente, porque en el modelo actual no son los representantes nuestros y los gobernantes los que deciden. El representante, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa toma las decisiones a nombre de todos nosotros. Y esa es la democracia representativa, pero llaman representantes. Pero nosotros hemos querido dar un paso adelante para darle mayor participación al ciudadano y estamos proponiendo la creación de 4 instituciones de democracia directa para que el ciudadano pueda participar: el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y la iniciativa ciudadana. En cuanto al Estado, también planteamos su modernización. Hemos hecho propuestas para modificar y reformar de manera más eficiente al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia, crear una instancia de control, Contraloría Social y Auditoría Social, donde instituciones velarán por los derechos específicos de los ciudadanos y limitando cualquier abuso en el ejercicio del poder de los funcionarios públicos. Entonces, esos son temas fundamentales que están planteados en este estudio de la Constitución. Vicepresidente, ¿por qué es necesario hacer estos cambios a la Carta Magna de nuestro país? Es sencillo, porque nuestra Constitución, la cual, la vigente, ya fue elaborada y aprobada en los años 80, en el 82, 83, cuando estábamos en los peores años de la guerra. Es una Constitución que surge dentro de la guerra y que su espíritu, su esencia, no refleja exactamente los tiempos actuales. Estamos ya en una etapa muy lejos de aquellos años aciagos en los que nos confrontamos y hubo mucho dolor, mucho sufrimiento para el pueblo. Ahora estamos en una expectativa de crear una sociedad más democrática, más justa, más inclusiva, más participativa y más moderna. Estamos en el siglo XXI. Muchos de los procesos que ahora se desarrollan en la sociedad no se imaginaban cuando los constituyentes aprobaron la Constitución y la promulgaron en 1983. Entonces, incluso, por ejemplo, uno de los derechos fundamentales que estamos poniendo en la parte dogmática es el derecho a la Internet, como un derecho humano. Por ejemplo, eso es imposible haberlo visto en 1983, pero ahora nadie puede vivir sin Internet. Entonces, es parte de la modernización de las normas que deben actualizarse conforme los tiempos actuales. Vicepresidente, ¿cuál es su visión como vicepresidente justamente heredarle estos cambios tan importantes al país? Eso fue uno de los temas que el presidente Bukele me planteó cuando me delegó esta tarea. Es decir, hay que dejarle un legado a las nuevas generaciones. Y los legados que está dejando este gobierno no tienen que ser solo legados en materia, digamos, de infraestructura, que son todas estas obras que se están haciendo, las obras de infraestructura, las grandes avenidas, los pasos a desnivel, los bypass, etcétera, o las obras de carácter institucional, como la modernización del sistema de salud, que lo encontramos en condiciones sumamente precarias, lo estamos transformando, el sistema educativo también. Por primera vez en el país, todos los estudiantes del sector público tienen un dispositivo, una laptop o una tablet, estudiantes y docentes, para cerrar la brecha digital y que nuestras generaciones sean educadas ya con las nuevas tecnologías en plena digital y preparar a nuestro país para dar ese salto en la cuarta revolución industrial. Pero todo eso también requería de un legado que pudiera resumir en una norma fundamental como es una constitución, ese nuevo pacto social, esa nueva visión de ese nuevo país. Base doctrinaria, una ley fundamental, una carta magna que sea hecha no por presiones de un hecho violento como fueron las constituciones anteriores, siempre fueron precedidas de golpes de Estado o de hechos violentos. Ahora no, la estamos haciendo y proponiendo en tiempos de paz, en armonía, de manera inclusiva. Todo el mundo que ha querido ha participado, todos fueron convocados, no se dejó ni se excluyó a ningún sector por ninguna razón, ni política, ni ideológica, ni religiosa, ni de condición social. Todo el mundo
tuvo abierta la posibilidad para participar. Entonces, ese legado creo que es lo mejor que se le puede dejar a las nuevas generaciones. Ante el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de su interés por participar en las próximas elecciones del 2024, ¿cuál es el proceso como vicepresidente que debe seguir para seguir asegurando la gobernabilidad del país? Bueno, mira, esa es una cuestión que está regulada en la Constitución. El artículo 152 en el numeral 1 habilita a la persona que ejerce la presidencia para presentarse a un segundo mandato. Ahora le impone dos condiciones. Una, que no haya ejercido la presidencia en un periodo anterior, lo cual pues el presidente no lo ha ejercido en su primer periodo. Y dos, que tiene que separarse del cargo 6 meses antes de que inicie el nuevo periodo presidencial. Si el presidente decide presentarse a las elecciones, se inscribe como candidato y sale electo en las elecciones internas del partido que le escoja, entonces una vez lo inscriba el Tribunal Supremo Electoral, él tendrá que tomar la decisión de cuándo se va a separar de cargo. Lo que no puede él es separarse después del 1 de diciembre, porque entonces sí estaría en contra de la norma. La norma dice que tiene que separarse 6 meses antes que empiece el siguiente periodo presidencial, que empieza el 1 de junio de 2024. Por lo tanto, los 6 meses empiezan a contar del 1 de diciembre. En ese momento, si el presidente deja de ejercer el cargo, por la Constitución lo asume la vicepresidencia. O sea, el vicepresidente asume ese cargo, porque así dice la Constitución, que el presidente sustituye, el vicepresidente sustituye al presidente cuando éste está ausente por causas legales. De tal suerte, pues, que eso sería el procedimiento normal que establece la Constitución en caso que el presidente Bukele decida presentarse para competir por un segundo mandato. Ok, ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a la población salvadoreña de cara a que el siguiente año son las próximas elecciones? Bueno, en primer lugar, pedirle a la población de que reflexionen, que vean, que evalúen todo el trabajo que se ha hecho durante el gobierno del presidente Bukele, a pesar de que tuvimos casi más de un año de parálisis económica, de conflicto y debilidad entre temas de salud, de la vida a causa del COVID. A pesar de esas limitaciones, el país ha dado saltos gigantescos adelante. Logramos superar la pandemia, hemos sido reconocidos por la comunidad internacional como uno de los países que mejor manejó la pandemia. Hemos dado un gran salto en temas de educación, porque nuestras escuelas van a ser modelo con el proyecto de la nueva escuela que se está poniendo en práctica. La niñez ha sido un objeto prioritario para este gobierno a través del programa de la primera dama de Nacer con Cariño, y toda la atención que se está dando a la primera infancia es fundamental, porque ahí es donde sale el ser humano, que se forma en la primera infancia, y nunca se le había dado ese tratamiento. Por primera vez en la historia se está haciendo un esfuerzo para que nuestra población y nuestros niños puedan crecer de manera adecuada. Y lo que ha sido innegable, que todo eso no hubiera sido posible si no garantizamos la seguridad de nuestras comunidades, si no sacamos a esos delincuentes, a esos asesinos que tenían sometida a nuestra población. Ahora están en la cárcel. Hemos logrado sacar de las calles y de las comunidades a más de 65,000 criminales que tenían agobiada la población. Ese logro, esos éxitos, que solo son posibles porque todos unidos bajo una sola voz y bajo sola una dirección del presidente y de su gabinete de seguridad, estamos contribuyendo para liberar a las comunidades de ese flagelo. Ahora la paz y la armonía ha vuelto a las comunidades. Eso tienen que valorar ustedes al momento de decidir si para el próximo gobierno, que va a ser electo el 4 de febrero del 2024, ustedes consideran de que el presidente Bukele tiene que continuar. Yo creo que el pueblo tiene ya una opinión formada y más del 90% está de acuerdo con las políticas que se han implementado. Entonces, si lo que está dando resultados, lo que se está haciendo bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Creo que ese es el mensaje más sencillo y que el pueblo está claro y está de acuerdo conmigo. Muchas gracias, vicepresidente, por habernos brindado este espacio. Sabemos lo apretada que es su agenda y pues
no nos cabe duda que las personas van a valorar ese tiempo y sobre todo la entrevista tan amena que tuvimos. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad y espero porque sigamos conversando.